Hoy cerramos la segunda unidad, aquella dedicada a el Estado, el poder y las instituciones, con un texto de Pierre Bourdieu. Hay que decir que Pierre Bourdieu es un autor indispensable del corpus teórico de la sociología, ya que sus aportes representan prácticamente la última producción teórica original y de algún modo infaltable para cualquier marco teórico de abordaje de un problema sociológico contemporáneo. Podemos decir que Pierre Bourdieu de alguna forma se suma a ese santoral de padres de la sociología que cuenta con Marx, Durkheim y Weber, y es alguien que desde mediados del siglo XX en adelante, fallece en el 2002, 2003 si no mal recuerdo, ha representado una suerte de síntesis de las posiciones, las perspectivas y los desarrollos de la sociología como campo disciplinario, ¿no? Uno en Pierre Bourdieu puede encontrar la influencia de Max Weber en cuanto a las relaciones de poder y la legitimidad hacia el interior del espacio social. Puede encontrarse con algo de las inquietudes del marxismo respecto a las desigualdades y también las relaciones de poder y de subordinación que se dan en el espacio social, ya no desde un reduccionismo economicista, pero sí recuperando esta dimensión de la preocupación por la subalternidad y, por qué no decirlo, por las desigualdades económicas, que se van a expresar para él complementariamente en otro tanto tipo de desigualdades, como vamos a ver a continuación. Y finalmente, todo ese andamiaje metodológico que Emily Durkheim desde el positivismo decimonónico le aporta a la disciplina para tener una mayor rigurosidad como campo científico, también es un aspecto del que Bourdieu es tributario y que no es el más mencionado generalmente, ¿no? Pero esto es algo que quiero ponderar. Cada vez que uno se encuentra con esos tochos de Pierre Bourdieu, hay al menos un capítulo con un apartado metodológico extenso donde él da cuenta muy rigurosamente de por qué sostiene lo que sostiene, que es un análisis reflexivo, sin duda un despliegue de la reflexión crítica encomiable, pero que no está, digamos, en el aire, sino que está sustentado en la construcción de un buen aparato de tipo metodológico, que es lo que hace la diferencia, me parece, entre él y el resto de sus contemporáneos. Porque hay que decir que si bien fue Emily Durkheim el que dotó a la sociología de un herramental técnico-metodológico, en líneas generales la producción teórica francesa se orienta mucho más hacia los caminos de la filosofía que de la ciencia social. Y lo que es peor, muchas veces irradia sobre la ciencia social una serie de postulados que no parecerían contar con un respaldo científico, ¿no? Me estoy refiriendo al postmarxismo que proviene de Michel Foucault, Derrida, Deleuze y Guattari, y toda esa producción de profundo influjo en el pensamiento de nuestra época. Y sin embargo, creo que en Bourdieu podemos encontrar a alguien que es mucho más perspicaz y riguroso a la hora de hacer afirmaciones sustentadas en esa apuesta que siempre es la ciencia social por producir conocimiento científicamente fundado, valga la redundancia. Y se hace indispensable también para abordar este texto particularmente el pensar en el esquema más general sobre el que se inscribe la teoría de Pierre Bourdieu, pues la perspectiva general, ya que además el texto trabaja con muchas de las categorías de acuñación propia del sociólogo francés, y sin cuya definición previa nos estaríamos enfrentando a un texto francamente inteligible. Así que vamos a pensar que la teoría de Pierre Bourdieu, la teoría de la reproducción del espacio social, es una teoría que tiene tres grandes componentes conceptuales, ¿no? Las nociones de campo, capital y hábitus son indisolubles para comprender esta teoría. Para Pierre Bourdieu, cada dimensión de prácticas sociales entraña un campo.
Es decir, un espacio en el que los agentes que lo habitan compiten por el dominio del mismo. ¿Cuáles son los límites del campo? Los límites del campo son difusos, ya que son aquellos que el propio campo se da como límites. Esto que parece redundante y que es muy propio de la prosa de Pierre Bourdieu, tiene que ver con pensar que aquellos que se han adueñado del campo, aquellos que han triunfado en el campo, aquellos que dominan el campo, son los que definen paradójicamente los límites del campo. ¿Cómo sería esto? Bueno, en principio por un principio de exclusión, donde se trataría de deshacerse de la mayor cantidad de competidores posibles. Pongamos por caso un ejemplo que habíamos dado en las clases anteriores, ¿no? Con la emergencia del Internet 2.0, la práctica del periodismo y la performatividad en el espacio mediático se ha multiplicado indudablemente. Y esto ha corrido un poco de lugar a las tradicionales agencias periodísticas, ¿no? Las tradicionales empresas periodísticas. Entonces, muy rápidamente, en aquel momento, los medios de comunicación furibundamente empezaron a construir un discurso de desprestigio sobre estos advenedizos al campo, ¿no? Esto no era periodismo. ¿Quiénes son estos tipos que tienen, como diría Feynman, cualquier boludo tiene un blog, ¿no? Entonces, esta impugnación sobre nuevos agentes en el campo tiene que ver con esa cerrazón del campo sobre sí mismo, en donde el campo empieza a definir quiénes son los que participan y quiénes quedarían excluidos de esto. En este caso, el campo periodístico estaría definido por las empresas tradicionales de periodismo y aparecerían otros argumentarios del tipo, no, bueno, pero yo he estudiado periodismo, como si el periodismo no fuese en su génesis un oficio que luego ha sido formalizado en programas académicos, en escuelas y academias que enseñan periodismo, pero que en primera instancia fue una práctica social que no requería más estudios previos que cierta intuición y manejo de la palabra. Bien, todas estas argumentaciones de tipo estos donde estudiaron no responden a otra cosa que a un discurso de quienes dominaban anteriormente el campo por delimitar e impedir que el campo sea en este momento abordado por otros agentes que empezarían a competirles, ¿no? En este caso, los periodistas de redes sociales o de medios digitales, ¿no? No sé si se entiende esto que quiero decir, pero este es un ejemplo de un campo, el campo del periodismo. Hay un trabajo de Pierre Bourdieu que trabaja sobre la conformación histórica del campo del arte. Se llama Las reglas del arte. Y es un trabajo donde describe cómo el arte empezó a ocupar un nuevo lugar en el esquema del capitalismo, que ya no tenía que ver con el arte sacro y el arte financiado por los mecenas, sino que empezaba a hacerse lugar en lo que iba a ser una protoindustria cultural, ¿no? Es decir, los escribas empezaban a trabajar de periodistas, entonces no aparecía la literatura, aparecían como elementos ahí, ¿no? Y en el siglo XIX, va a decir Pierre Bourdieu, los hijos de cierta burguesía productivista generan la primer bohème, ¿no? Es decir, el primer escena artística que se reconocen a sí mismos como pares y instituyen un discurso que va a legitimar qué es el arte y quiénes son los artistas. Rimbaud, Balzac, Baudelaire van a ser esa primer bohème que van a instituir las reglas del arte, va a decir él. Las reglas del arte dictan que lo importante para un artista es el arte por el arte mismo, expulsando toda idea de éxito pecuniario, es decir, que alguien pueda ganar algo con el arte. Entonces es más artista quien más arriesga construyendo obras más ininteligibles, más intrincadas, más complejas, más para minorías, que aquellas obras que persiguen la masividad, ¿no? Entonces, esto que seguramente hemos escuchado como una idea, por cierto, bastante elitista del arte, se constituye históricamente en esta Francia decimonónica, donde un grupo de artistas decide que es más artista aquel que produce obras que no están destinadas a la masividad, al gran público, sino a la experimentación y la libre expresión del espíritu. Bien, esto nos lleva a la idea de capital. ¿Quién triunfa en un campo? Aquel que acumula más capital. ¿Qué es el capital? El capital es aquello que en ese campo específico se acumula. En este caso, en el caso del campo del arte, parece ser que quien tiene más osadía artística y quien menos persigue el éxito comercial con su arte es aquel que acumula más capital. En el siglo XX esto está más complejo porque la industria cultural se devora todas las esferas y nos venden que es mejor músico el que mejor rankea en algunos charts. Sin embargo, es muy notorio como, hasta hace algún tiempo por lo menos, este espíritu del arte por el arte y de pensar que es más artista quien menos comercial es, ha pervivido fuertemente, por ejemplo, en el rock, ¿no? En el rock esto de te vendiste o no te vendiste, sos de verdad o sos de mentira, era
fuertemente heredero de esta concepción tardorromántica del arte, de las reglas del arte, que Bourdieu va a fechar en la Francia decimonónica, ¿no? Entonces tenemos campo, ese ámbito de prácticas sociales donde los actores disputan, y capital, que es el modo en el cual uno se hace del campo. Hay otro estudio de Pierre Bourdieu que trabaja sobre el campo académico, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿quiénes dominan la academia? Y hay una serie de reglas claras más o menos de qué hay que hacer para dominar la academia. Hay que tener títulos de posgrado, hay que participar en investigaciones, hay que hacer que esas investigaciones además sean publicadas, hay que tener un cierto pedigree, digamos, de publicaciones periódicas en artículos y revistas científicas que tienen a su vez un referato, es decir, tienen un consejo de notables que son los que van a definir qué se publica y qué no se publica. Y así podríamos seguir, ¿no? Básicamente. Entonces, las horas de dedicación, de investigación, de práctica de la docencia y de producción teórica son aquellos elementos que de algún modo dejan a un académico en condiciones de disputar un campo. Ahora bien, no es solo eso. Pierre Bourdieu va a decir que el capital que se acumula en el campo académico es el reconocimiento de los pares, exclusivamente de los pares. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien podría sacar un libro, no sé, un libro de historia, un libro de lo que fuere, y ese libro podría ser un boom comercial. Sin embargo, si ese libro no cuenta con el aval, con el respaldo y el reconocimiento de los otros intelectuales que integran la academia, ese libro, en tanto bestseller, se hace absolutamente inválido para la academia. Lo que va a contar va a ser si tu producción teórica va a estar incluida en las bibliografías de determinadas cátedras, si vas a ser citado en determinados trabajos científicos, si vos citás a otros en tus trabajos científicos, y todo ese armazón de mutuo reconocimiento y legitimaciones de los pares son el tipo de capital que organizan el campo académico, que es muy distinto a pensar el campo periodístico, donde a lo mejor la legitimidad esté dada por la credibilidad de tus audiencias, o quizás por la masividad de tus audiencias, no lo sé. Habría que pensar qué es lo que organiza el campo periodístico. Pero en todo caso, un campo social de prácticas tiene un conjunto de reglas que hacen que algunos agentes que participan en ese campo puedan dominarlo y otros están en la disputa por dominar el campo. Las reglas estas también pueden ser variables, porque quien domina el campo puede intentar modificar las reglas de acumulación del campo. Eso también es un hecho. Pero no nos enrosquemos tanto. Entonces tenemos campo, campo, capital y hábitus. ¿Y qué es el hábitus? El hábitus es básicamente la internalización subjetiva de las posiciones objetivas en el campo. ¿Qué quiere decir esto? Las lógicas que configuran el campo hechas de algún modo intuición en los actores para poder manejarse con soltura en ese campo. Porque dice Bourdieu, esto no es ni consciente ni inconsciente. Es algo que los actores saben, asumen y juegan en consecuencia. Es decir, el modo de internalizar el funcionamiento de ese campo. Si a ustedes esto les recuerda algo sobre la socialización primaria en Berger y Luckmann, todo que ver, porque básicamente cuando Berger y Luckmann definen que la socialización primaria tiene que ver con esos mundos sociales que se abren cuando se abre el sujeto fuera del núcleo familiar a la vida productiva, ahí aparecen los campos. No lo dicen así ellos, no lo dice Bourdieu, pero esos son campos sociales, es decir, son mundos sociales con lógicas autónomas y determinadas que uno debe aprender, uno debe conocer y uno debe internalizar para poder moverse con éxito y con soltura en ese campo. Bien. Y de hecho la internalización la internalización subjetiva es muy similar en Berger y Luckmann y en Bourdieu. Estamos hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? En esa aprehensión subjetiva de las reglas que rigen ese mundo objetivo y exterior, que en este caso es el campo. Dicho esto, creo que estamos en condiciones más o menos de poder entender a qué llama Pierre Bourdieu los capitales, ¿no? A ver, en la teoría de Pierre Bourdieu hay una enunciación, una enumeración de capitales que el capital es una metáfora del capital, es decir, de la acumulación de dinero que trabaja la teoría marxista, pero Pierre Bourdieu va a decir que hay muchos tipos de capitales que no se limitan al dinero, aunque el dinero suele ser un determinante para el acceso a los diferentes tipos de capitales que están desigualmente distribuidos en la sociedad. Por ejemplo, el capital cultural. ¿Qué es el capital cultural? Es el acceso a un repertorio de bienes culturales legítimos. ¿Qué son los bienes culturales legítimos?
son aquellos bienes culturales que a uno le dan, cuyo acceso le dan a uno cierto prestigio. Por ejemplo, saber leer y escribir es parte de un capital cultural legítimo. Sin duda que una persona analfabeta no es bien ponderada en la sociedad. Es vista con lástima, vista como alguien que ha sido casi como un incapacitado, que no ha podido acceder a una herramienta fundamental, digamos, de la vida social contemporánea, ¿no? Bueno, esto para ponerlo en un primerísimo término. Ahora avancemos y pensemos en cómo la escuela, por ejemplo la escuela secundaria, nos introduce a determinado repertorio de bienes culturales legítimos. Desde el himno nacional que todo ciudadano argentino debería conocer, hasta saber que el gran poema épico argentino es el Martín Fierro, que estuvo escrito por José Hernández. Quizás no sepamos mucho más que lo que estamos diciendo, datos. Pero estos datos se suponen son parte de un repertorio de bienes culturales legítimos. Que pueden ampliarse, como saber a qué nos referimos cuando nos referimos a la Quinta Sinfonía de Beethoven, a la que podemos reconocer y nombrar, y ubicar históricamente quizás, cuando nos referimos a determinados autores académicos, o cuando desarrollamos, por ejemplo, cierta capacidad léxica vinculada a el habla académica, ¿no? Todos ustedes, esto lo mencionaba como ejemplo el otro día, muy probablemente empiezan la carrera, empiezan con su habla cotidiana y común, y en la medida en que avanzan en la carrera empiezan a desarrollar esta jerga o argot académico, ¿no? Que es hablar citando autores, categorías, etc. Y puede ser que un buen día ustedes en la cena del mediodía del domingo en su casa se ponen a hablar con sus padres y empiezan a opinar de lo que fuera y empiezan a hablar como intelectuales de la academia. Entonces papá y mamá se miran a la tía y dicen, mira al nene, las cosas que ha aprendido en la universidad, se sienten muy orgullosos y se dan cuenta que ustedes ya no son aquellos que eran, sino que han sido transidos por la vida académica y han accedido a un capital cultural que es el lenguaje académico. Entonces el capital cultural está vinculado a el acceso a un repertorio de bienes culturales legítimos. Y lo de legítimos es muy importante, porque bienes culturales son todo, básicamente. Desde una definición antropológica de cultura, cultura es todo lo que el hombre hace. Y desde una mirada, si se quiere, progresista, uno podría pensar que toda cultura es legítima, ¿no? Porque sin duda que esta idea positivista de la incultura, de que no hay cultura, de que hay incultos, que es una mirada excluyente, no es una mirada cómoda de las cosas, ¿no? Sin duda que el hombre de la triple frontera, de nuestro país, tiene una riqueza cultural muchas veces apabullante, ¿no? Él vive determinado entorno cultural y nadie puede negar que eso para él sea legítimo, ¿no? Ahora bien, y quizás eso sea una herramienta que hasta a él le sirva en determinados contextos. Hablar guaraní, por ejemplo, seguramente lo hará empatizar mucho más con los suyos y le brindará un montón de oportunidades y herramientas que a nosotros no, cuando seríamos extranjeros en ese lugar. Sin embargo, el hablar guaraní no nos suma capital cultural a nosotros, porque la academia y las instituciones no reconocen a una lengua de dialecto como el guaraní determinado prestigio, salvo en ocasiones muy especiales, no es algo que prestigie, ¿no? Incluso a veces ha aparecido como algo vergonzante. Y con esto yo no estoy haciendo un juicio de valoración, quiero exponer solamente a qué se refiere Pierre Bourdieu cuando habla del acceso a bienes culturales legítimos. Es decir, no vale toda la cultura. Vale la cultura legitimada, que a su vez es legitimante, ¿no? Entonces, el capital cultural tiene que ver con el acceso a un repertorio de bienes culturales legítimos. Aquellos en los cuales la escuela nos va a instruir y aquellos otros que están un poco más allá, para los que se requiere la academia, y es lo que va a trazar la diferencia entre quienes han accedido y en una fiesta de la alta sociedad pueden hablar de determinados filósofos, de determinados artistas, y eso funge como una suerte de pertenencia a un determinado estrato de élite que maneja una información privilegiada de la que es excluida las grandes masas de la población, ¿no? ¿Se entiende? Esto es el capital cultural. Y se mide en cuánto capital cultural tiene una persona o cuánto no tiene. Y esto puede tener que ver con cuestiones más o menos informales como el habla, como el capital cultural objetivado en un título universitario en la pared de tu casa. Bien. Va a decir Bourdieu también que hay un capital social. ¿Qué es el capital social? Y es la trama de red de relaciones que a vos te brindan una especie de cobertura social. Es decir, no es lo mismo quedar desempleado y tener la suerte de un cartonero que quedar desempleado siendo
el hijo del presidente de un club de rugby. No es lo mismo, porque tu red de relaciones va a ser muy otra. Y quedar desempleado puede ser muy provisorio para el hijo del presidente de un club de rugby, mientras que puede ser una condición crónica para un cartonero. No sé si se entiende lo que quiero decir. El capital social tiene que ver con esa red de relaciones, no con cuánta cantidad de amigos tenés, sino qué influyente puede hacer esa red de relaciones para articularte en el todo social. Como vimos, tanto el acceso a bienes culturales legítimos como a una red de relaciones más o menos poderosa o son capitales desigualmente distribuidos y se anclan en buena medida en el capital económico. Una persona con mayores recursos económicos muy probablemente se codee con personas que le van a permitir otro tipo de inserción social y a la vez va a acceder muy probablemente a un conjunto de bienes culturales legítimos que la gran mayoría de la población no. No sé, saber de historia del arte, conocer varios idiomas, son partes de un capital cultural legítimo que le van a permitir insertarse y moverse de otro modo en el mundo. ¿Se entiende esto que digo? Bueno, de este modo Pierre Bourdieu va a trabajar sobre un conjunto de capitales que producen y reproducen la vida social y los espacios sociales y le dan a uno ventajas en las disputas de los campos sociales. En el texto que nos ocupa, Pierre Bourdieu lo que va a trabajar fuertemente es el desafío de pensar el Estado más allá de las categorías con las que el propio Estado es pensado y quiere que nosotros pensemos, porque si alguien ha pensado el Estado han sido los intelectuales. Y Bourdieu en esto dice que esos intelectuales han estado de algún modo sesgados o orientados a la forma de pensar el Estado que el propio Estado promueve y garantiza. Por eso habla de una duda radical. ¿Qué sería la duda radical? Sería correrse de los lugares cómodos del pensamiento e intentar pensar el Estado desde una posición de insubordinación que tradicionalmente no tienen los intelectuales. Esto es muy contradictorio, muy complejo, pero bueno, vamos a ver por qué dice esto. Básicamente porque la ciencia social ha sido producto del Estado, ha sido producto de las necesidades del Estado. El Estado moderno, secular, iluminista, ha abrazado a la ciencia como un aliado para la racionalización de los procesos sociales por fuera de toda legitimidad religiosa. Y en la expansión del moderno Estado capitalista a principios del siglo XX, también ha financiado y promovido a la ciencia social como un aliado, ¿no? Pensamos en los procesos que él señala, tanto keynesianos como liberales. Es decir, si la ciencia social como pensamiento autónomo, crítico, independiente, alguna vez fue molesto, pensemos por ejemplo en el marxismo, que es un pensamiento académico, sí, pero construido al margen de los intereses del Estado, en el siglo XX la ciencia social promueve o es promovida por el Estado, por ejemplo en el keynesianismo, en el New Deal, cuando hablamos de los procesos que se van a dar en Estados Unidos bajo el gobierno de Roosevelt, el paradigma estructural funcionalista de la ciencia social que incorpora buena parte de la teoría weberiana, tiene por finalidad pensar la sociedad americana para la implementación de políticas públicas. Es decir, que el Estado es garante y promotor del desarrollo de cierta ciencia social. Por otro lado, la necesidad de una ciencia social crítica del poder económico, ¿no?, hace que el ámbito de refugio y producción de conocimiento a instancias de la economía dominante sea la universidad pública. Y la universidad pública está financiada por el Estado. Con lo cual hay una especie de entrampamiento en donde parece que podemos pensar contra el capital, pero se hace muy difícil pensar contra el Estado. Porque es el Estado mismo el que en todo momento está promoviendo el pensamiento crítico y no va a morder la mano de su amo, ¿no? Entonces es muy difícil, ¿no? Esto, yo he visto también intelectuales críticos del Estado comiendo del Estado. Entonces vos decís, bueno, pero ¿dónde está no tu coherencia? No hablamos de la ética, sino hasta qué punto vos te podés permitir pensar ciertas cosas o con qué soltura y liviandad decís ciertas cosas, si siempre va a haber un Estado que en última instancia va a estar llenándote la heladera cuando vos llegas a fin de mes, ¿no? Entonces esta contradicción es la que señala Bourdieu y plantea esto de la duda radical como una apuesta intelectual por correrse y por poder entender el funcionamiento del Estado a partir de
un proceso de ruptura, que es una palabra muy cara a la epistemología francesa. Los procesos de ruptura establecen conocimiento a partir de contradecir lo antes dicho, es decir, a partir de romper con una idea preconcebida, ¿no? Y dice Bourdieu que un modo de generar rupturas es la historización, ¿no? Porque cuando uno ve el proceso histórico de modo diacrónico, capilar y a través del tiempo, se da cuenta de que muchas cosas que naturalizan los términos de Márquez, ¿no? Las cosas que uno cree que han sido siempre así, las cosas que uno no sospecha que podrían ser de otro modo, va a encontrar que efectivamente a lo largo de la historia han sido de otro modo y se han transformado, se han ido transformado de un modo que nosotros no hemos advertido y hemos naturalizado como el único posible o deseable. Esta es un poco la apuesta que plantea Bourdieu, ¿no? Bien. Ahí va a señalar, en esto de la duda radical, la dificultad de los intelectuales porque él piensa que tanto Durkheim, que fue quien concibió a la ciencia social, en este caso la sociología, como una aliada para el desarrollo de una sociedad más armónica a partir del diseño de políticas públicas, es tributario de esta idea, como el propio Hegel, ¿no? ¿De qué idea? De la idea de que el Estado es en última instancia el garante de intereses universales, es decir, de intereses de todos, ¿no? El Estado está porque se necesita algo parecido al bien común del cual el Estado va a ser promotor y gerente. Entonces aparece la figura del Estado como ese actor racional, ese actor neutral y desinteresado que está más allá de los intereses de parte y de los conflictos en el seno de la sociedad, ¿no? El Estado es pensado entonces como ese más allá de los conflictos, como eso que deja de tomar posiciones partidarias y pasa a ser en algún momento determinado el representante del todo social. Bien, vamos a ver cómo llega una institución como el Estado a hacerse de ese lugar. Porque entonces acá lo que va a hacer en algún sentido Bourdieu es ampliar y extender la noción que da Weber sobre Estado para pensar dimensiones acaso un poco más complejas. ¿Y por qué es esto? Porque para Weber el Estado no se define por una función, sino por un atributo, que es el de la violencia. El Estado es aquel facultado para ejercer la violencia, ¿no? Facultado legítimamente para ejercer la violencia. Bueno, lo que va a decir Bourdieu en este trabajo es que esa legitimidad que le asignamos al Estado para el ejercicio de la violencia, para el ejercicio o para la posesión del monopolio de la violencia, es porque el Estado antes o durante se ha garantizado el monopolio de otras tantas facultades que producen la legitimidad que otorgan al Estado el monopolio de la violencia. Y lo que va a hacer Bourdieu es un recorrido por estas capitales con los que el Estado cuenta o con cuyo monopolio cuenta para poder atribuirse la legitimidad para el ejercicio de la violencia. En este proceso de concentración, ¿no? Bueno, acá sin duda que es donde uno ve que la conciencia histórica de los pueblos europeos guarda mucha más riqueza que la de nosotros, que somos un pueblo relativamente más joven y ellos tienen quizás un poco más fresco su medioevo y ese paso del antiguo régimen a la modernidad, de la cual se pueden extraer muchas lecciones para entender algunos desplazamientos históricos en las concepciones de Estado, por ejemplo, ¿no? Lo que vamos a decir es que no vamos a ser capilares en la cátedra con los detalles históricos. Nos importa más bien las conclusiones a las que llega Pierre Bourdieu, ¿no? En el caso del capital de fuerza física o capital de coacción, él va a describir el proceso a través del cual el Estado feudal, a través del pacto de vasallaje, reclama el tributo de sus vasallos para financiar al ejército que va a resguardarlos del ataque de los extranjeros bárbaros, ¿no? Entonces, ustedes saben, en el sistema feudal, el campesino de la gleba era vasallo de un señor al que le ofrendaba su producción, su tributo, para que éste pueda de alguna forma sostener el ejército que lo va a defender frente a la invasión de los bárbaros. Esto es a la caída del Imperio Romano. Bueno. Ahora,
esta operación de sustracción del tributo es una operación fundante del Estado, que es la capacidad de extraer recursos de la sociedad. Es decir, la recaudación fiscal. Y de alguna forma todos pagamos impuestos porque entendemos que es para el bien común, pero de alguna forma, dice también Bourdieu, estamos pagando impuestos y muchas veces si podemos no los pagamos, ¿no? Esta idea de que si el chino no te da el ticket, el chino o quien fuera no te da el ticket es porque hay también, y cuando nosotros nos damos cuenta y no decimos nada, una cierta complicidad con entender ilegítima la sustracción que el Estado hace de recursos por parte de la sociedad, ¿no? Es decir, cuando hay una evasión impositiva, hay también la expresión de cierta ilegitimidad del recurso del Estado a la sustracción impositiva. Bueno, es difícil hablarlo desde Argentina, esto, donde tradicionalmente nos quejamos de que efectivamente tenemos servicios deficientes, servicios públicos deficientes, y entonces no siempre pagamos de buen modo todo lo que se nos exige como presión fiscal. Pero también es interesante pensarlo desde los países nórdicos, por ejemplo, que suelen ser siempre el gran ejemplo a citar sobre la obediencia fiscal y la conciencia fiscal y sobre todo sobre la calidad de servicios públicos que sustraen un montón de su población y devuelven a su población en buenos servicios públicos que de alguna forma hacen más conscientes y más convencidos a sus ciudadanos de el aporte fiscal, ¿no es cierto? Entonces esto es una operación de monopolización del capital económico, la recaudación fiscal por parte del Estado. Y la otra es la acuñación de moneda. Es decir, bueno, según Oslak, ¿no? Para que se conforme un Estado-nación tiene que haber también la consolidación de un circuito económico local sobre el cual se va a montar el Estado-nación como garante de ese circuito económico a partir de, por ejemplo, el reconocimiento de una moneda común con la que van a traficar los agentes económicos, ¿no? Fíjense que esto es algo que hoy hay que repensarlo un poco, porque tradicionalmente han sido los estados los que han legitimado cuál va a ser la moneda de uso corriente. Hoy, además de un proceso de profunda extranjerización de la moneda, es decir, nuestro país particularmente es un país de una economía informalmente bimonetaria, donde todos miramos al dólar porque es un poco el garante de la capacidad adquisitiva del salario, así como de la posibilidad de ahorro de los ciudadanos. Y en segundo término podemos pensar también cómo hoy la circulación de las llamadas criptomonedas, ¿no? Bitcoin y demás, hablan de una cierta pérdida de capacidad del Estado para acuñar aquel bien de cambio a través del cual los agentes económicos van a hacer sus transacciones. Entonces, tanto extranjerización de la economía por la aceptación de una divisa de otras latitudes, como la producción, digamos, ciudadana, civil, de un bien de cambio, hablan de que esta monopolización del monopolio económico hoy está bastante erosionada. Pero bueno, en el devenir histórico el Estado ha sido quien ha guardado para sí la capacidad de sustracción de recursos a través de la recaudación fiscal y la acuñación de moneda. Después se refiere al capital informacional, y el capital informacional lo ve como un desprendimiento del capital cultural. ¿Por qué? Porque básicamente el Estado es un agente que va a, de algún modo, consumar o abordar las condiciones para la consumación de un mercado cultural unificado a partir de regularizar los códigos comunes de intercambio social y cultural. Por ejemplo, el idioma, ¿no? Aquello que decíamos sobre el uso gramatical, la reglamentación ortográfica o la asunción de una lengua, digamos, de una lengua nacional, ¿no? Del mismo modo, bueno, la acopiación de información estadística que un Estado releva, que esto se remonta a los romanos y los censos, pero que hay que pensar también como parte de aquello que la producción, que la sociedad civil había producido y que el Estado en tantas instituciones se ha ido apropiando en términos históricos paulatinamente. Pongamos por caso una disciplina como la contabilidad, que fue pergeñada por los monjes
en los monasterios, ¿no? Donde existía la contabilidad como un modo de registro y de relevo de datos, y posteriormente es asumida, ¿no? Como una disciplina que va a brindar, le va a otorgar al Estado ciertas herramientas de registro justamente contable o estadístico de las actividades de la sociedad civil, ¿no? Pero uno puede pensar también que algunas actividades que estaban en la esfera comunitaria, pongamos por caso el matrimonio, que era oficiado por la iglesia, pero cuando pensamos la iglesia no habría que pensarla como la institución cerrada en sí misma que hoy es, sino como una institución de la plena vida comunitaria, que tenía a su cargo, por ejemplo, el registro a modo de testigo de la formalización de ciertos vínculos filiales, ¿no? Y observemos cómo el advenimiento del Estado racional iluminista ha expropiado a la institución eclesial, y creo yo que en este acto a buena parte de aquella vida comunitaria que se vivía, para arrogarse el monopolio de la relevo y formalización de un vínculo de pareja, ¿no? Entonces, y estos datos de qué población hay, cuál es su estado civil, cuántos hijos tienen y demás, son parte de ese capital informacional con el que el Estado construye otro monopolio, que es el monopolio de la información. También hay que decir que aquí uno puede notar cierta erosión en la capacidad del Estado para monopolizar esta capacidad de información. Cuando uno piensa en la Big Data que manejan las empresas transnacionales, creo que claramente aquí, hoy por hoy, el sector privado está manejando más información de la ciudadanía que el propio Estado. Y acá creo que cabría una objeción, que es pensar que al Estado en última instancia le hemos delegado, ya sea por los medios que sean, ¿no? Por el monopolio de la violencia legítima, que a la vez se legitima a partir de todo este conjunto de capitales que el Estado produce y que estamos estudiando, pero que en algún sentido existe una delegación democrática de los ciudadanos al Estado, aquella facultad de poder acopiar toda esta información. Sin embargo, en el caso de los privados, nadie sabe quién ha facultado. Quizás nosotros cuando ingenuamente ponemos e-Agri, alguna aplicación que nos bajamos o algún programita, y vendemos nuestra alma sin darnos cuenta, pero en todo caso es de dudosa legitimidad esa acopiación de información ciudadana por parte de los privados, ¿no? Pero bueno, también es otro elemento que ha erosionado la capacidad del Estado, que como dijimos había construido este monopolio en base a expropiar al cuerpo social de ciertas atribuciones. Luego menciona el capital simbólico. El capital simbólico es un tipo de capital que brinda prestigio, honorabilidad. Un capital que de alguna forma corona la notable o lo prestigioso que alguien o algo puede ser, ¿no? Y entonces en el capital simbólico se juega también la capacidad legitimante del Estado. Era muy interesante porque esta mañana en una clase salía el tema, ¿no? De que, por ejemplo, cuando pensamos en el matrimonio igualitario, ¿no? Que es una demanda social que quiere que el Estado legitime una unión civil. Es algo casi contradictorio cuando pensamos en contraculturas como como el movimiento gay Stonewall, ¿no? Aquel que fundó el movimiento de orgullo gay, que básicamente lo que hacía era una impugnación de la moral burguesa a través de la unión de personas de diferentes géneros, sin ninguna pretensión de reconocimiento de la oficialidad estatal. Cómo eso ha derivado en una demanda de reconocimiento, lo que se llaman políticas políticas del reconocimiento justamente por parte del Estado, casi como una exigencia. Y uno podría decir aquí que con este reconocimiento también vienen otros derechos. Por ejemplo, el derecho a participar de una obra social por considerarse un familiar directo, o el derecho a herencia y demás cuestiones muy atendibles seguramente. Pero si uno lo piensa con alguna distancia crítica, va a ver que estas facultades de que sea el Estado quien reconozca el vínculo para que uno pueda participar de algún derecho, como compartir una obra social o ser parte de la herencia, es también pensar todas aquellas esferas del Estado o que el Estado, de las que el Estado se ha apropiado y que le hemos dejado participar como si fuese y no nosotros el que tiene la última palabra sobre cómo debieran desarrollarse estos vínculos sociales y comunitarios, ¿no? En este caso,
me replicaba una compañera, bueno, pero los tiempos cambian y si ahora la gente quiere que esto sea así, esto debiera ser así. Apelando a este principio de que la legitimidad consiste o caracteriza aquello que repentinamente la población o la ciudadanía asume como aquello en lo que está de acuerdo y que considera positivo, ¿no? Sí, si nos paramos en Weber, efectivamente es la ciudadanía la que va definiendo qué es legítimo en un tiempo o en otro. Pero sobre lo que Bourdieu está llamando la atención acá es cómo el Estado tiene o se apropió de esta facultad de designar qué es legítimo y qué no es legítimo, ¿no? El capital simbólico es en una doble vía, porque cuando el Estado reconoce a determinado actor social, ese reconocimiento también le otorga cierta legitimidad al Estado, ¿no? Yo les comentaba el caso de que alguna vez participé en un grupo, un entusiasta grupo de jóvenes por la cultura, se llamaba justamente, en donde se le quería cambiar el nombre a el Salón Mujica Lainez, no, Mujica Lainez era, sí creo que era Mujica Lainez de la Secretaría de Cultura por el Salón Luis Alberto Spinetta. Bueno, ahí hay un doble movimiento, ¿no? Que el Estado deje de reconocer a uno de los escritores de la oligarquía para reconocer y legitimar a un poeta como de la talla de Luis Alberto Spinetta. Al mismo tiempo que el Estado se legitima toda vez que la gente dice qué bueno que el Estado reconozca, es decir, el Estado o el gobierno de turno, reconozca a la figura del poeta Luis Alberto Spinetta. Entonces, vemos como el capital simbólico funciona en una doble dirección, ¿no? Legitimar algo y en esa legitimación hacerse legitimante. ¿Se entiende? Entonces, el capital simbólico consiste en la autoridad legitimante que se arroga el Estado para ponderar determinado sujeto, objeto, referencia cultural, pero a la vez, me parece que esto es lo más interesante, el capital simbólico es el que contribuye a la producción de los demás capitales. Porque en última instancia, esta honorabilidad del Estado, de estar más allá de los intereses de partes, sino la representación del interés universal como el legitimante definitivo. Y hay un subproducto del capital simbólico que es el capital jurídico. El capital jurídico es de alguna forma, dice Bourdieu, la forma objetivada y codificada del capital legitimante. Porque ¿qué es más legítimo o más noble o más honorable o más deseable en una sociedad que la justicia? Y justamente, si el Estado es aquel que tiene la atribución de impartir justicia, es decir, de terciar en un conflicto y de ser justo, el capital jurídico aparece entonces como esta cristalización del capital simbólico. Es decir, el aura de legitimidad de un Estado consiste en esta suerte de imparcialidad que le otorga esta acción benhechora o que se corresponde con el poder impartir justicia, el poder producir leyes justas, el poder producir al cuerpo jurídico que va a legislar y que también va a hacer la observancia del cumplimiento de la ley y va a sancionar a quien la transgreda, ¿no? Todo este proceso complejo o complejo proceso en el cual el Estado produce leyes, vigila u observa su cumplimiento y sanciona su transgresión. Es como la atribución más noble del Estado y la que de alguna forma fundamenta esta legitimidad que va a llevarse a las otras esferas del Estado, ¿no? Porque asimismo es este capital jurídico, esta producción de juristas, lo que de algún modo se conlleva, o se condice, mejor dicho, con la producción de una burocracia, que es la administración plena o el sujeto de ejercicio del Estado. Y todos estos elementos, es decir, el hacerse o el producir el monopolio del capital físico, el capital económico, el capital informacional, el capital simbólico, el capital jurídico, hacen a esto de los espíritus de Estado, que es decir, que todos nosotros estemos transidos por la idea de la necesidad del Estado, hemos
sido socializados tempranamente en la idea de este ente trascendental que es el Estado y al cual todos defendemos en algún sentido y defendemos su reproducción, ¿no? Y esta defensa de la existencia y la producción y la reproducción del Estado es la suma de los monopolios de los que el Estado se ha hecho para construir la legitimidad que lo va a hacer el monopolio de la violencia legítima. Es decir, que lo que viene a decir acá, más o menos, Bourdieu, es que la definición weberiana de Estado omite una parte del proceso, que es aquel proceso de violencia por el cual el Estado se ha hecho del resto del monopolio de todos los capitales que le otorgan a él la legitimidad para detentar el monopolio de la violencia. En algún sentido, Bourdieu señala a Marx y dice, bueno, cuando Marx señala esta cuestión de que el Estado aparece como el brazo armado de la burguesía, es decir, que el Estado vela o encubre su accionar faccioso o de parte de los sectores dominantes, en realidad Marx está olvidando que esto puede ser así y funciona así porque el Estado aparece como el garante de un interés universal que todos asumimos a partir de su apropiación del monopolio del resto de los capitales, lo cual desemboca en la legitimidad correspondiente para detentar el monopolio de la violencia. Esta es más o menos la idea que va a trabajar este texto. Va a ser un desarrollo o un sobrevuelo histórico para producir estas rupturas, para que no naturalicemos la existencia del Estado como tal, sino que veamos ese proceso a partir del cual se ha apropiado de un conjunto de atribuciones de la vida social y comunitaria para construir los monopolios que garantizan su propia reproducción. Bueno, esto ha sido este texto de Pierre Bourdieu, sin dejar de mencionar o hacer un sobrevuelo por su teoría más general, como para que todos puedan entender a qué se refiere con esta triada que siempre sobrevuela los textos de Bourdieu, que son la noción de campo, capital y habitus. Así que, sin más, quedamos hasta la próxima clase, donde vamos a ver cómo va a ser el mecanismo de evaluación. Será hasta la próxima.